El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La poderosa palabra del Señor estará en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así, el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestro negocio, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muchas veces nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para la vida de cada creyente. Y las Escrituras nos dicen muchas cosas acerca de lo que Dios quiere, pero para hacer su voluntad hay que conocerla, porque un creyente genuino debe saber y entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla, para poder vivir una vida de acuerdo a ella con discernimiento y saber tomar buenas decisiones en la vida diaria. Por supuesto, estamos hablando de la voluntad de Dios en aquel que Él ha llamado, porque obviamente todas las cosas existen y subsisten de acuerdo a su voluntad. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, si hacemos un resumen entre su principal voluntad para todos los hombres, es primero que todos los hombres se arrepientan. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una vez entrado en el reino debemos hacer lo que dijo Jesús en la oración modelo que nos dejó. Dice Mateo capítulo 6 versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otra de las cosas que Dios desea es que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así hoy vamos a tocar otra de las voluntades que no se predica mucho en estos tiempos, y es acerca de la santificación, ya que cuanto más entremos en luz, más la voluntad de Dios se irá perfeccionando. Dice Ageo capítulo 1 versículo 8: Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Antes de empezar el mensaje debemos explicar el contexto para entender mejor en la que ocurre en esta parte del pasaje. Cuando Pablo fue a Tesalónica, mucho antes vio en ellos, los tesalonicenses, una fe genuina para con nuestro Señor Jesucristo, porque no solo recibieron la palabra, sino que había un testimonio claro que el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Fueron buenos imitadores de Pablo y sus otros colaboradores. Inclusive fueron de ejemplo para iglesias cercanas que recibieron la palabra a través de ellos. Pablo había estado con ellos lleno del Espíritu Santo. Él mismo se conservaba en pureza para que el Espíritu Santo actuara. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 7. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vemos cómo Pablo se preocupaba de sus hijos espirituales, y no se aprovechaba de su cargo como apóstol de Jesucristo. Y si él no podía ir, enviaba a otro colaborador como Timoteo. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 2 al 6, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo sabía que debía estar atento con lo que ocurría con la iglesia, por lo que pudiese hacer el tentador. Luego dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 13, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo primero que dice aquí el apóstol es que el Señor les haga crecer y abundar en amor. Abundar es tener bastante, que hay mucho en gran cantidad, es decir, que tengamos en exceso de amor. Si tienen un poco de amor está bien, ahora tienen que tener exceso de amor, y el amor, como todas las demás cosas, se notan. Así como cuando alguien está triste o alegre se le nota, así también en el amor se nota y hay que compartirla. Como dice Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Solo se compartirá lo que tenemos, hablando espiritualmente, porque así como en lo natural no puedes dar lo que no tienes, como cuando Pedro dijo en Hechos capítulo 3 versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así, luego de este breve resumen, llegamos al capítulo 4, donde se encuentra parte del mensaje de hoy. Dice el versículo 1 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, es decir, andar, y agradar a Dios, así abundéis más y más. La palabra de Dios a través de Pablo recalca que abundemos más y más en las cosas que hemos aprendido, en lo que ya sabemos. Debemos agradar a Dios en exceso, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que pensemos, en cada cosa que digamos, en cada cosa que soñemos, que todo esté dirigido a agradar a Dios, y en abundancia. Y así como en el bautismo de Jesús se hizo una analogía como al de una paloma bajando, así también debemos abundar en nuestra fe, en nuestra nueva manera de vivir. Dice Lucas capítulo 3 versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se han dado cuenta cómo desciende una paloma? Aletea con fuerza antes de posicionarse en algún lugar. Así debemos abundar más y más para estar llenos del Espíritu y eventualmente ser bautizados en el Espíritu. Entonces el apóstol está diciendo, así como ya saben andar en amor, ahora tienen que abundar en ello. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos
por el Señor Jesús. Pablo nutría a sus hijos espirituales con instrucción y revelación que el Señor le daba, y oraba siempre por ellos, como lo hacía por los colosenses. Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os guardaba en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los colosenses querían crecer espiritualmente, ellos anhelaban ser transformados por Dios. Tenían fe en Cristo y lo hacían a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. También Pablo se los hace ver a los que están en Éfeso. Dice Efesios capítulo 1 versículos del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vemos que Pablo pedía en sus oraciones para que sepan cuál es la esperanza, cuál es el premio. Dios no solo nos bendice estando en este mundo, sino que hay un objetivo. Dice Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 13. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Debemos proseguir avanzando y reteniendo la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Debemos de ocuparnos y cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Proseguimos con nuestro texto base en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como ven, una de las principales cosas sobre la voluntad de Dios es que busquemos la santificación. Y santificación es la práctica de la santidad, y santidad es ser apartados para Dios, apartados del pecado, consagrados para Dios. Dios quiere que vivamos una vida en santidad, una vida santa, una vida apartada de lo que no conviene. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aunque pueda haber por ahí diversas interpretaciones sobre cierta parte de la Escritura, es el Espíritu Santo el que da testimonio a cada uno de nosotros lo que sí nos conviene y lo que no nos conviene. Ahora vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Dice Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tenemos un cuerpo de pecado, lo tenemos que hacer morir. De lo contrario viene el enfado de Dios. Y le está hablando a los hijos que no obedecen. Él nos dio de su Espíritu Santo para llevarnos a toda la verdad. Y nos va a exhortar, a redarguir, si no lo obedecemos. Dios quiere que seamos santos, que seamos luz en medio de las tinieblas, porque si te apartas de Dios, viene la soberbia, y después de la soberbia, el quebrantamiento. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, ¿cómo se detecta cuando alguien se está enfriando o se está dejando enfriar por el enemigo? Cuando ya no se tiene ese fuego y ese deseo de estar con Dios. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 2. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, ¿cómo se detecta cuando alguien se está enfriando o se está dejando enfriar por el enemigo? Cuando ya no se tiene ese fuego y ese deseo de estar con Dios.
cuando ya no se desea el pan espiritual, cuando Dios ya no es tu prioridad, cuando se está desobedeciendo en no ir en camino a la santificación. Entonces viene la altivez. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en luz? Porque podemos estar en tinieblas y alzando las manos. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo mismo Dios está haciendo en nosotros, que no haya ninguna tiniebla. Si Él es santo, desea que nosotros seamos santos. Y para ser santos debemos estar en luz, que no debe haber ninguna tiniebla. Dice después que Él no tiene comunión con alguien que está en tinieblas, pero si andamos en luz, tenemos comunión con Él y con los hermanos. ¿Y cómo nos damos cuenta que andamos en luz? Cuando no tenemos pecado. ¿Y qué es pecado en este contexto? Dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos llamó para hacer el bien, dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cuando el final del versículo 3 dice que nos apartemos de fornicación, no solo está hablando de lo natural, sino de lo espiritual. Es decir, si el concepto de fornicar en lo natural es de realizar el acto sexual entre dos personas que no están casadas entre sí, de la misma forma en lo espiritual, tal como hubo un periodo de desposarse en tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda. Asimismo, la esposa de Cristo está separada de su esposo durante la era de la iglesia. La responsabilidad de la novia durante el periodo esponsales es ser fiel a él. En la segunda venida de Cristo, la iglesia está unida con el esposo y se llevará a cabo las bodas, y de esta manera se restaurará la eterna unión de Cristo y su esposa. Seguimos en el texto de hoy, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Estos versículos han sido traducidos de dos maneras diferentes, debido a que la palabra esposa no aparece en el texto griego, sino la palabra eskewe, Strong G4632, que significa cosa, vasija, vaso, el propio cuerpo o la propia esposa. Por eso algunas versiones de las escrituras la han traducido como que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, o que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santo y respetuosamente, o que cada uno sepa unirse con su esposa en santidad y respeto. Ambas traducciones son válidas porque no sabemos qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió esta palabra. Y esto nos beneficia el doble porque primero nos enseña que debemos tener a nuestro cuerpo en santidad y honor, según el concepto que podemos leer en 1 de Samuel capítulo 21 versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Aquí claramente cuando dice vasos se refiere al cuerpo de los jóvenes. En segundo lugar, nos beneficia si pensamos que vasos se refiere a las esposas, como en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tanto el cuerpo como nuestro cónyuge debemos tener en santidad y honor, es decir, tener respeto, reconocimiento, valor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra concupiscencia viene del griego epitsumía, que significa deseo, codicia, pasión. Es la pasión libidinosa que demuestran los gentiles paganos que no conocen a Dios. Vemos cómo el consejo empieza por casa. Luego habla sobre los hermanos, en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, esta parte está muy claro, no hay nada que explicarla. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez que Dios nos llama, podemos ver el reino espiritual de Dios,
ahora sí podremos guardar sus mandatos y ganar en santidad. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo mismo que quiere hacernos santos para llenarnos de toda su plenitud, que debemos hacer morir todo lo que no es santo. Luego dice el versículo 8 de nuestro texto principal: así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así como el perdonar, el amor es un mandato, es una instrucción y una decisión. No es que cuando uno sienta es que uno lo va a hacer, sino hacerlo ya, porque el Señor mismo nos dio a su Hijo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos amar incluso a aquel que nos aborrece. Dice Lucas capítulo 6, versículos del 32 al 35. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así el amar es una orden. Es fácil amar cuando alguien nos ama, pero debemos abundar más y más en aquel que nos aborrece. Ahí está el mérito. Versículo 11 y 12 de nuestro texto base. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando tenemos amor en abundancia, este versículo dice que vamos a tener una vida tranquila, en paz, y no tener necesidad de nada. Como vemos, Dios no está en contra del trabajo, pero que lo hagamos honradamente, porque Él es nuestro proveedor. Ahora, concluyendo, preguntémonos, ¿por qué es importante la santificación, el crecimiento espiritual? Dice Hebreos capítulo 5, versículos del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ser maduros para hacer lo bueno. Si aprendes a saber lo que es bueno, se estará en camino a la santificación. Sabemos lo que es pecado porque lo dice la ley, por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego dice Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesús nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así el Señor también vivió en la carne de pecado que le heredó de María, pero venció condenando al pecado en la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, dijo Dios, ahora sí, con Cristo, quien cumpla la ley es santo, porque yo soy Dios, y en mí no hay ninguna tiniebla. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fuimos elegidos para obedecer y poder cumplir la ley. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que Dios Padre nos elige, nos llama para que ahora sí podamos obedecer y cumplir la ley y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos hizo renacer y nuestro hombre viejo murió en la cruz para vivir una vida nueva. Ahora tenemos una esperanza viva, por eso debemos hacer morir lo terrenal. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 36 al 37. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Dios puso su espíritu en nosotros para hacer morir el pecado. Nosotros decidimos hacer morir el pecado, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Antes, lo que era imposible para la ley, Dios envió a su Hijo en carne de pecado y condenar el pecado. Si no hacemos morir el pecado, no podemos ser vivificados. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es la labor de cada uno de hacer morir lo carnal. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 13 al 17. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Pero nuestra fe es ser resucitado, pero para ser resucitado necesito ser santo, y para ser santo necesito hacer morir lo terrenal. Y si no muere, no puede ser resucitado. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si solamente decimos que Cristo lo va a hacer todo por cada uno de nosotros, nos portemos como nos portemos, los hombres van a sentir pena por nosotros. Eso significa la palabra conmiseración. Continuamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 25. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Seremos más que vencedores cuando pongamos bajo nuestros pies a todos nuestros enemigos. Satanás no nos puede hacer nada más cuando hayamos hecho morir el pecado. Por eso Pablo golpeaba su cuerpo, haciendo referencia a ponerlo en servidumbre por el Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por lo mismo debemos reprender las tinieblas que puedan estar en nosotros. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así nosotros comprobamos lo que es agradable al Señor si hacemos el bien. Amén.